Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus hogares. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Sean todos bienvenidos al compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al En Busca de la Verdad. Hoy, dándole gracias a Dios y a María Santísima por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes, mis queridos hermanos, aquí en sintonía, en este canal, tu canal, el canal de todos, evangelizando con Eliel. Hoy, mis queridos hermanos, traemos un video donde nos va a enseñar en realidad el verdadero sacerdocio de Jesucristo. Si Jesús estableció sacerdotes en la tierra o no estableció sacerdotes, o estableció pastores o estableció sacerdotes. Vamos a ver muy detenidamente y vamos a escuchar la versión, a ver qué piensan ellos sobre el sacerdocio, para ver si ellos creen que el sacerdocio es bíblico o no es bíblico. Vamos a ver qué nos dice este pastor sobre el sacerdocio, si es bíblico o no. Prestemos atención, escuchemos. Bueno, primeramente voy a decir que yo no niego la existencia de sacerdotes en el Nuevo Testamento, porque todos somos sacerdotes conforme 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo lo que niego es el sacerdocio católico, el cual no es bíblico. La Biblia dice que los ministros no están para sacrificar, sino para edificar. Efesios 4:11 y 12 dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, lo cual soy yo, y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que es para que también el pueblo sea ministros, ¿verdad? No para tener un sacerdocio ministerial y gente que simplemente miran desde las bancas. La forma católica del sacrificio, Cristo se ofrece diariamente en sacrificio a la iglesia por medio de los sacerdotes para que la iglesia consuma ese holocausto no cruento, comiendo este pan. Esto es una oposición clara al sacrificio de Cristo. Mi oponente debe de probar que el sacrificio puede ser ofrecido a la iglesia. Él va a decir que se le ofrece a Dios y la iglesia lo come, como los antiguos sacerdotes participaban de los panes ofrecidos a Dios. Pero esto es falso, porque los sacerdotes podían participar luego de que los panes ya no eran parte del sacrificio. Por ejemplo, los panes de la proposición los podían comer luego de ofrecer panes nuevos. No creo que mi oponente diga que la Eucaristía que ellos comen es una ofrenda vieja o pasada. No creo, dice. Así que no se justifica que sea la iglesia la que consuma el sacrificio y no Dios. La supuesta ordenación de Lucas 22:19 diciendo que Cristo estaba dando una orden, ¿verdad? Hacer esto en memoria de mí. Esto tiene diferentes acepciones. La ordenación tiene diferentes acepciones. La correcta en el caso de Lucas 22 es la de un mandato y no la de una ordenación religiosa o litúrgica. Cristo dice, haced esto, aquí hay un mandato y no una ordenación religiosa. Leamos 2 Corintios 5, 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Posiblemente él usará este texto para decir que los ministros son los que reconcilian al pueblo con Dios. Esto es falso. Cuando Pablo habla de nosotros, no se refiere a nosotros apóstoles o ministros, sino a nosotros como iglesia, incluyendo a todo el pueblo, porque todos somos enviados a la gran comisión, a reconciliar el mundo con Dios a través de la predicación. Esto queda aprobado en el verso 18, 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si Pablo se refería solo a los ministros, entonces estaría diciendo que solo los ministros fuimos reconciliados con Dios, lo cual sería una locura. En la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes, Apocalipsis 1:6, porque no ministramos a favor de los hombres. Nuestros sacrificios son espirituales, fe, alabanza, adoración y servicio, no a favor de los hombres, sino en adoración a Dios. De la única manera que intervenimos por los demás hombres es en nuestras oraciones y en el mandato de orar los unos por los otros y por todos los creyentes, y no para ser supuestos sacerdotes. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacrificio a favor de los hombres ya fue hecho una vez por todas y para siempre, y la mediación entre Dios y los hombres solo puede hacerla Jesucristo. Observen, mis queridos hermanos, cómo este pastor se dirige hacia el pueblo, hacia las ovejas, hacia nosotros, los que le seguimos a esa persona y vemos sus videos. Observen cómo él se dirige a nosotros tan convencido en que Dios no estableció un sacerdocio aquí en la tierra.
sino Dios estableció fueron pastores, no sacerdotes. Observen cómo ellos utilizan algunos versículos, algunos capítulos de la Sagrada Escritura para tergiversar las Sagradas Escrituras, para torcer las Sagradas Escrituras, donde ahora vamos a observar con el Padre Luis Toro, con citas bíblicas en realidad bien explicado para que todos nosotros veamos que Dios sí estableció un sacerdocio aquí en la tierra. Vamos a ver con citas bíblicas y con las Sagradas Escrituras por boca del Padre Luis Toro si esto es verdad. Vamos. ¿Y por qué le voy a predicar a los hermanos separados hoy? Porque a los hermanos separados les enseñaron que en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdocio, que Cristo destruyó el sacerdocio. Por eso ellos no tienen sacerdotes. Hoy yo, con el corazón en la mano y con las Sagradas Escrituras, le voy a predicar a los hermanos separados que no les gusta como yo predico, pero están ahí. Están ahí. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios de que ellos me escuchen. No es casualidad que ellos me estén escuchando también a través de las redes. No es casualidad. Es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso los hermanos separados, sin darse cuenta, llegan a ver los videos míos. Porque Dios quiere que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ellos le enseñaron cosas que no son. Y le voy a comprobar con capítulo y versículo que sobre el sacerdocio, le voy a comprobar que es mentira lo que le enseñaron a ellos, que el sacerdocio llegó hasta Cristo y que ya después de Cristo se acabó el sacerdocio. Vamos a comenzar a ver por qué los que se llaman pastores, que no lo son, pero se llaman pastores, le dicen a los hermanos separados que ya no hay sacerdocio. Porque ellos toman el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice que todos somos sacerdotes. Donde dice, ya todos somos sacerdotes. Cuando viene Cristo, antes de venir Cristo, existían los sacerdotes, los que ofrecían sacrificio, los que ofrecían el culto, pero ya viene Cristo Jesús y se acaban los sacerdotes. Ya no hay sacerdotes, todos somos sacerdotes. Y como le lee en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, pues el hermano separado está firme en eso. Pues hoy vamos a leerla, vamos a escucharla. Mas vosotros sois linaje escogido. Soy linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Observan ustedes que ahora todos somos sacerdotes? Entonces, parece que los hermanos separados sí tienen razón. Hasta ahí, el pastor pareciera que le está diciendo la verdad. Observen que aquí habla del sacerdocio real, de lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica sacerdocio común de los fieles. Todos tenemos el sacerdocio real. ¿Se acuerda cuando fueron al bautismo, o cuando usted vaya a un bautismo, presten atención? El sacerdote le unge en la coronilla a todo bautizado y le dice, para que entre a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, sacerdocio real es el sacerdocio común de los fieles. En la Iglesia Católica existe ese sacerdocio. Hay dos sacerdocios: sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, el que ministra, el que está al servicio del pueblo. Si todos somos sacerdotes, hay uno que dirige, hay uno que ofrece, hay uno que está en representación del pueblo, ejerce un ministerio, se llama sacerdocio ministerial.
heredad. Hoy vamos a ver los dos sacerdocios. Y debo decirle a los hermanos separados que me escuchan, corazón, que ese sacerdocio común de los fieles, ese sacerdocio ministerial, nación santa, pueblo elegido por Dios, consagrado por Dios, eso no era solamente después de Cristo, eso ya existía en el Antiguo Testamento. Está Éxodo capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Verá que lo que San Pedro dice no es algo novedoso. Que su pastor no lo haya encontrado en el Antiguo Testamento, eso es problema de él. Pero hoy un cura le va a mostrar que eso ya existía. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo del 5 en adelante. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y guardara mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos. porque mía es toda la tierra, Ajá. y vosotros me seréis un reino de sacerdotes Y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. y gente santa. Lo mismo de Pedro. Ustedes son una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Ustedes son sacerdotes, un reino de sacerdotes. Eso ya estaba escrito en Éxodo. Pedro solamente lo que está haciendo eco a eso. Sin embargo, a pesar de que todo el pueblo de Israel era una nación santa, un pueblo escogido por Dios, tenía el sacerdocio real. Sin embargo, también existía el sacerdocio ministerial, que lo llevaba los hijos de Aarón, que son Leví, la tribu de Leví, y era importante para el pueblo. Y Dios había elegido ese sacerdocio ministerial, a esos sacerdotes, para representar al pueblo y, ojo, para que él ofreciera sacrificios por los pecados del pueblo y buscara la salvación del pueblo. ¿Y cuál es la importancia? Josué, capítulo 3, versículo 14. Apele por su Biblia, porque aquí hay una figura de lo que es el sacerdocio. Importancia del sacerdocio. Aquí está el mejor ejemplo que yo pude encontrar en la Biblia de lo que es el sacerdote para el pueblo de Dios. Mírenlo, dale. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas, El pueblo que era nación santa, pueblo consagrado por Dios, que tenía el sacerdocio real. Cuando partió ese pueblo, para pasar el Jordán, cuando iban a pasar el Jordán, ¿se acuerdan? Venían de Egipto huyendo del faraón, van a pasar el Jordán, siga. con los sacerdotes delante del pueblo, Aquí vienen los sacerdotes ministerial, el sacerdocio ministerial. ¿A dónde estaba el sacerdote ministerial? Delante del pueblo. Y el pueblo era el pueblo elegido por Dios, la nación santa, un sacerdocio real. Otra vez, lo último. aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, Los sacerdotes, dice la Biblia, van delante del pueblo, van guiando al pueblo. Eso significa delante del pueblo, van guiando al pueblo. ¿Por qué quieren los hermanos separados que no exista el sacerdote? Para que no guíen al pueblo. Y si no guían al pueblo, pues cada uno de ellos puede agarrar al que quiera. No hay quien lo guíe, lo puede llevar por otros caminos. Lo que está pasando. Siga. cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes, Los pies, cuidado a ver si los pies del sacerdote son sagrados o no. Cuando los pies del sacerdote que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, estaba desbordado el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. pongan la lupa. Teológicamente, ¿qué nos está diciendo la Biblia? ¿Que el sacerdote es un hombre de Dios o no? Sí. ¿Que Dios respalda el ministerio del sacerdote o no? Sí. Sí. Que hay
el poder de Dios en el sacerdote o no? Con solo el sacerdote tocar y el Jordán estaba desbordado. Subráyenlo. Con solo tocar los pies del agua, el Jordán se detuvo. El agua se detuvo haciendo muralla a un lado y otro lado. ¿Qué está gritando la Biblia allí? Que los sacerdotes son sagrados. Son consagrados por Dios. Y que el sacerdote va delante del pueblo guiándolo. ¿Se acuerda que va a pasar el Jordán para salvarlo del enemigo? Entonces, ¿quiénes son los que van a salvar al pueblo de la esclavitud del diablo? Porque Faraón, Egipto, era símbolo de Satanás, del pecado, del mal. ¿Quiénes son los que van representando a Dios, en nombre de Dios, guiando al pueblo para salvarlo del poder del enemigo? Los sacerdotes. Y hasta la misma naturaleza que Dios ha creado reconoce en el sacerdote a alguien consagrado por Dios, a alguien muy importante. La diferencia, cualquier persona podía poner los pies en el agua y el mar no se hacía para lado y lado, pero los sacerdotes, al tocar el agua, se abrió el mar allí para acá. Que me diga un hermano separado, hoy le estoy predicando a ustedes, hoy con todo el amor, que me diga si aquí no está diciendo la Biblia que los sacerdotes son importantes para la salvación del pueblo, son consagrados por Dios. Que me diga si no es verdaderamente que Dios quiso dejar los sacerdotes. Siga. Las aguas se detuvieron lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco, se salvó. Es importante el sacerdote. Eso figurativamente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, eso es una figura. Eso es una figura. Pero no deja de ser una enseñanza. Es una enseñanza. Y por eso voy a ver primero el Antiguo Testamento, después voy a ver el Nuevo, porque ya sé que usted me está diciendo, sí señor cura, eso es en el Antiguo, pero en el Nuevo no hay sacerdote. Otra, Malaquías, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Porque los labios del sacerdote... Otra vez. Porque los labios del sacerdote... Porque los labios del sacerdote, ese sacerdote que ustedes no quieren escuchar, pero que hoy les está predicando. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Han de guardar la sabiduría. Dice la Biblia que en los labios del sacerdote nosotros vamos a encontrar la sabiduría. Aquel hermano separado, por mucha rabia que me tenga, díganme si Dios no les está dando hoy, por medio de mis labios, la sabiduría que viene de Él, para que ustedes la puedan gustar. Y no solamente ustedes, también los católicos. Los labios del sacerdote guardan la sabiduría. Otra vez. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios manda? Del labio del sacerdote el pueblo va a escuchar eso. Entonces, observen que Dios deja el sacerdote para que le proclame al pueblo la sabiduría de Dios, para que le diga al pueblo cuál es la ley de Dios. Vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. ¿Será que en el Nuevo Testamento Jesucristo destruyó el sacerdocio? Los hermanos separados dicen, sí, se acabó el sacerdocio, ya en el Nuevo Testamento no hay sacerdote. Vamos a ver si es verdad. Dos doctrinas. Doctrina protestante, Cristo eliminó el sacerdote, hasta ahí llegó el sacerdocio, de ahí en adelante no hay más. Doctrina católica, Cristo no eliminó el sacerdocio, Cristo cambió el sacerdocio. Ahora vamos a buscar en la Biblia a ver qué dice la Biblia. Asegúrese, no hable antes de comprobarlo. Hebreos 7:11 en adelante. Si pues la perfección
fuera por el sacerdocio levítico, Hay un sacerdocio ministerial que es el levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. porque eso era del Antiguo Testamento y el pueblo había recibido la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Mire, habla de otro sacerdote. Siga. Según el orden de Melquisedec. Si antes en la antigua alianza existía el sacerdocio de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví, en el Nuevo Testamento viene un nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Y oigan la palabra clave que yo quiero que los hermanos separados observen y la subrayen en la Biblia. Dale. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, Repítalo. porque cambiado el sacerdocio, Pongan la lupa con serenidad y háganle zoom. Otra vez. porque cambiado el sacerdocio, A ver si usted entiende aquí que la Biblia dice, porque destruido el sacerdocio, acabado el sacerdocio, eliminado el sacerdocio. A ver si esa palabra que usted escucha y es de la Biblia suya de usted, Reina Valera, léalo de nuevo, Luis. porque cambiado el sacerdocio, Entonces, ¿por qué su pastor, con el respeto que merece, por qué él dice que el sacerdocio fue eliminado? ¿De dónde lo saca? Dame el capítulo, dame el versículo donde diga que fue eliminado, por favor. Eso no existe. Existe que dice que el sacerdocio fue cambiado. Cambiado el sacerdocio. Diga. necesario es que haya también cambio de ley. Entonces se cambia el sacerdocio y se cambia la ley. Ya hay un nuevo sacerdocio. Ahora, ¿a manera de qué? De Melquisedec. Y si ustedes quieren saber que hay un nuevo sacerdocio en la manera de Melquisedec, ustedes tienen que saber por qué la Biblia dice que el sacerdocio es a la manera de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis 14, 18, cuando habla de Melquisedec. Génesis 14, 18, cuando nos habla del sacerdocio a la manera de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Ahí. Sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, de ahí Jesucristo toma el sacerdocio. Ya no es a la manera de Aarón, ahora es la manera de Melquisedec. ¿Por qué ya a la manera de Melquisedec? ¿Ustedes recuerdan cómo era la manera de Aarón? Mataban un cordero, mataban un ternero, mataban un animal, derramaban su sangre, comían su carne, y así era el sacrificio. Jesucristo no vino a eso, no vino con animales. Jesucristo lo que agarró fue pan y vino y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Sangre de la nueva alianza. Entonces ofreció fue pan y vino. ¿Por qué ofreció pan y vino? ¿Por qué Jesucristo no mató el cordero? ¿Por qué no mató un ternero? ¿Por qué ofreció fue su pan y vino? Porque él era sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Cómo dice la Biblia otra vez? Sacerdote de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué fue lo que Jesús sacó el de la última cena? Pan y vino. Siga. Y le bendijo. Y lo bendijo. ¿Se acuerda que Jesús hizo lo mismo? Tomó pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Jesucristo es sacerdote a la manera de Melquisedec. Entonces existe un sacerdocio ministerial que ofrece a Dios pan y vino. Ese es el que Jesús toma. Ese es el que Jesús toma. No ha sido eliminado el sacerdocio, fue cambiado. Por eso ustedes verán que hoy estamos celebrando el día del sacerdote, porque el sacerdote ofrecía en el Antiguo Testamento un animal
sacrificio, y en el Nuevo Testamento ya no es un animal, es pan y vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento Jesucristo es sacerdote de la manera de Melquisedec. Por ejemplo, Lucas capítulo 22 versículo 19. Jesucristo sacerdote de la manera de Melquisedec. No olviden que ofreció Melquisedec: pan y vino. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Se da cuenta que el sacerdote ofrecía sacrificios? Ofrecía un animal, la carne de un animal, el cuerpo de un animal, la sangre de un animal. Jesucristo es sacerdote porque va a ofrecer un sacrificio, pero ya no será un animal, es su propio cuerpo. Pero lo hizo con pan y vino, porque era a la manera de Melquisedec. Otra vez. Y tomó el pan. Tomó pan, era sacerdote de la manera de Melquisedec. Tomó pan Y dio gracias. dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. ¿Se acuerda que el sacerdote ofrecía un sacrificio por la salvación del pueblo? Pues Jesús también es sacerdote. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Siga. Haced esto en memoria de mí. Repítalo. Haced esto en memoria de mí. Observan ustedes que Jesucristo está nombrando nuevos sacerdotes a la manera de ¿qué? ¿Cómo sabemos que está ordenando nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec? Porque Él ofrece pan y vino, porque es sacerdote a la manera de Melquisedec. Pero lo mismo que Él hizo, ahora le está diciendo a los apóstoles: hagan esto. Lo mismo que hizo Jesús, lo tienen que hacer los apóstoles. Si Jesucristo era sacerdote a la manera de Melquisedec y ofrece pan y vino, y le dice a los apóstoles: hagan esto, ofrezcan pan y vino por la salvación de los hombres, y eso es mi cuerpo y es mi sangre, entonces Jesucristo está ordenando los nuevos sacerdotes que no van a ofrecer como a la manera de Aarón un animal, una sangre de animales, que van a ofrecer pan y vino, porque Jesucristo dijo: hagan esto. ¿Qué era esto? Pan y vino. Hagan esto en memoria mía. Siga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto. Ya el pacto antiguo fue abolido, fue eliminado. Ahora es el nuevo pacto, nueva alianza. Pero antes la antigua alianza estaba con sangre. Ahora la nueva alianza también es con sangre. Antes el antiguo sacerdote ofrecía sacrificio, ahora el nuevo sacerdote ofrece sacrificio. Allá era un animal, aquí es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Cristo es el Cordero. ¿Se acuerda San Juan capítulo 1 versículo 29? Cuando vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los apóstoles fueron nombrados sacerdotes. Una orden. ¿Cuál es la orden? Háganlo. Esa es la orden. Por eso se llama ordenación. Que recibieron la orden. ¿Por qué los protestantes no hacen eso? Porque ellos no recibieron la orden, no tienen la ordenación. Solo los sacerdotes de Jesucristo pueden hacer eso, porque ellos solamente recibieron la orden. Y miren lo curioso, los protestantes pueden decir y hacer lo que quieran, pero ellos no han recibido la orden, por eso no son sacerdotes. Bien, mis queridos hermanos, ya pudimos observar en realidad que Dios sí estableció sacerdotes aquí en la tierra. La Sagrada Escritura habla de dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, que es lo que nos explicaba el padre Luis Toro. Ellos nada más se quedaron con un solo sacerdote, ¿sí? Que es el sacerdote común de los fieles. El sacerdocio ministerial viene del Antiguo Testamento y aún sigue en el Nuevo Testamento.
¿sí? Entonces el padre Luis Toro nos explica muy bien con citas bíblicas que sí, Dios estableció un sacerdocio aquí en la tierra y lo tenemos, que son los sacerdotes, que son los obispos, que pues también viene del Papa, que fue Pedro, el primer Papa que Dios estableció aquí en la tierra, ¿sí? Mateo 16, 18. Entonces, aquí observamos, mis queridos hermanos, y le tumbamos nuevamente la falsa doctrina de estos protestantes. Ellos traen el error y buscan la manera de que no haya un sacerdocio ministerial. ¿Para qué? Para que el diablo haga sus fechorías y el diablo se encargue de destruir todo lo que está a su paso y acabar nuestra fe, acabar con nuestra doctrina y acabar con la Iglesia Católica. Eso es lo que quiere Satanás. Bien, mis queridos hermanos, dándole gracias a todos ustedes por estar aquí conectados en tu canal Evangelizando con Eliel. Gracias por suscribirse, por estar ahí siempre compartiendo estos videos, acompañándonos día a día con estos videos de en busca de la verdad, conociendo la verdad, tapándole la boca a estos protestantes que vienen engañándonos y que vienen trayendo mentiras. No se lo olviden, suscríbete al canal Evangelizando con Eliel, compartan estos videos para que así no nos dejemos engañar. Comenten en la parte de abajo, aquí está en los comentarios podemos interactuar y opinar sobre este tema del sacerdocio, sobre lo que dicen los protestantes y sobre lo que dice el padre Luis Toro con la Sagrada Escritura. Chao, chao, nos vemos una próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde.